Bienvenidos de vuelta. Ahora estamos con el señor Mario Ventura, él es gerente general de Segurosur, y vamos a hablar con él sobre la prima de seguro que cobra el sistema privado de pensiones, los beneficios y la cobertura para el afiliado en el contexto, obviamente, de esta licitación que se está haciendo en este mes con respecto a estos seguros. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias, buenas noches. Coméntenos un poco primero con respecto al tema de la licitación. ¿Les parece adecuado el mecanismo de licitación? ¿Qué creen que es lo que va a suceder después de esta licitación para los afiliados que están en una AFP? Sí, bueno, en realidad el mecanismo de licitación es positivo en el sentido de que está muy alineado con el interés del regulador de fomentar la competencia, ¿no? Y dado que el seguro previsional marcha muy de la mano, digamos, del sistema de pensiones, hay que promover competencia en estos dos aspectos complementarios, digamos, de esta misma dinámica, ¿no? Un mismo sistema. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy favorable para el Perú que así como ha venido mi representada, digamos, que está en el Perú hace poco tiempo, también vengan otras empresas que también acumulan experiencia en la prestación de este servicio y eso va profesionalizando el mercado, ¿no? Yo creo que la inspiración del sistema es bueno y también tiene algunas similitudes con el esquema que se emplea hoy en Chile, ¿no? Que es prácticamente el país donde se gesta, digamos, toda esta idea de las AFPs y de los seguros previsionales, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser el efecto final para el afiliado? ¿Cómo lo va a sentir? ¿Va a haber un efecto en el bolsillo del afiliado probablemente a partir de octubre? Sí, en realidad eso es más difícil de predecir, pero digamos lo que sí es interesante es tener la oportunidad, como en este espacio, de explicar un poco cuál es la dinámica que define los costos, digamos, de un seguro previsional y un poco poner en contexto no solo la parte, digamos, de los precios y la competencia, que sin duda es muy importante, sino también cuáles son las implicancias que hay atrás, ¿no? Para poder informar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta para que la gente entienda perfectamente es ¿por qué nosotros, por qué todas las personas que están dentro de una AFP y que pagan su aporte, pagan una comisión, que es clarísima la comisión porque la pagan para que se le administre ese aporte durante todo el tiempo hasta la jubilación, también se paga un seguro? ¿Por qué se paga ese seguro y por qué existe más o menos ese precio actual en el mercado? De acuerdo. Bueno, el seguro es un seguro que se denomina de invalidez, sobrevivencia y gasto de sepelio. Entonces, las dos grandes casuísticas, digamos, que cubre, por un lado, es la invalidez del cotizante, de la AFP, ¿no? Y lo que se busca en ese escenario es que si la persona tiene un menoscabo, digamos, parcial o total en su capacidad de trabajar, los dependientes económicos de este señor o señora no vean pues deteriorado su estilo de vida de manera traumática, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre todo el énfasis se pone en el final, ¿no? Siempre pensamos en la renta vitalicia, en la pensión, pero este beneficio potencial o contingente, que ojalá nadie lo necesite, pero qué bueno que lo tengamos si es que lo necesitamos, realmente te acompaña en tu vida de afiliado durante 30, 40 años, dependiendo si eres una persona joven que entra al sistema. Entonces, ese es el caso de invalidez, ¿no? Y ahí se establecen, en función de unas tablas, de unos manuales médicos y unos comités médicos ¿Cuánto es lo que le correspondería? Claro, por ejemplo, si es una señora, digamos, o si es una persona, digamos, primero que nada, la base de referencia es la remuneración promedio de los últimos 4 años, ¿no? Entonces, en función de eso, si hubiera, por ejemplo, una invalidez parcial, ¿no? Eso determina un pago de, por decir, el 50% de esa remuneración promedio para el inválido, ¿no? Si hay una invalidez total es el 70%. Entonces es un beneficio muy importante, tiene un impacto social muy relevante, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo para que la gente nos entienda y lo viva, digamos. Exacto. A ver, yo soy un trabajador, estoy en una industria y de repente, digamos, por parte de mi trabajo ha habido un problema con alguna máquina y por A o B motivo terminé perdiendo una pierna, por ejemplo. Por lo tanto, digamos, me es muy complicado trabajar, pero yo venía aportando a mi AFP y por lo tanto me venían descontando mi boleta el seguro de invalidez. En este caso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer y exactamente cómo me va a resarcir ese seguro? ¿Cómo me va a indemnizar ese seguro? Claro, ahí en realidad, digamos, en la medida que hayas en los últimos 8 meses hecho 4 aportes al seguro, el seguro está activo. Incluso la norma es permisiva en el sentido de que si el seguro no estuviera activo por parte de pago, le permite al empleador regularizar los pagos en caso de una eventualidad, ¿no? Y ahí se sigue un trámite que consiste en presentar una solicitud de evaluación de invalidez, ¿no? Como te decía, hay unos comités médicos en donde los aseguradores no tenemos representación, están las AFPs y están médicos designados por la superintendencia y ellos emiten un dictamen, ¿no? Tienen 90 días para decir, bueno, en función de lo que haya ocurrido, si ha perdido un dedo, una mano, un brazo, una pierna, lo que fuera, se determina un porcentaje de menoscabo, se llama, ¿no?
Entonces, si ese porcentaje supera el 50%, de acuerdo a estas tablas que son de inspiración internacional en realidad, y es menor a 66%, se considera una invalidez parcial. Si supera los 2/3, se considera una invalidez total. Y también hay otra definición que tiene que ver con si es temporal o permanente. Si has perdido un brazo, evidentemente es permanente, pero hay algunas formas de incapacidad que son temporales, ¿no? Y con una rehabilitación la persona puede... De repente un accidente automovilístico, claro, exacto. Probablemente en un año y estás... Entonces te beneficias con el pago por un tiempo y después te restituyes a tu condición de trabajador activo. Eso quiere decir que probablemente no me vayan... A ver, ¿qué es lo cómo me indemnizan? Si es que, imaginemos que sufro esta pérdida de la pierna. Lamentablemente perdí la pierna y es una pérdida permanente. Probablemente... a la hora que me hagan el análisis médico en el comité me digan, ok, vamos a darle el 50% de lo que usted ha venido cotizando, entiendo, de los ingresos promedio de los últimos X cantidad de meses. Si hay incapacidad total para trabajar, si se alcanza el 66%, lo que te dan es el 70% del sueldo promedio que venías teniendo los últimos 4 años. De acuerdo. Y eso lo que nos lleva es a entender un poco cuáles son las dinámicas o las variables que determinan el precio, digamos, del seguro, ¿no? Antes de entrar a las variables, para terminar de entender el ejemplo, a mí entonces, si es que, imaginemos que la Junta Médica dice, tú mereces el 50% del sueldo, ¿qué es lo que yo voy a recibir durante ese tiempo dado que he pagado mi seguro dentro de lo que me descuentan? Voy a recibir el 50% de mi sueldo, claro, más el aporte de la AFP. ¿Qué pasa con el aporte de la AFP durante ese periodo de tiempo? No. O sea, si uno está afiliado a una planilla, pues el empleador sigue aportando, pero tú vas a recibir, digamos, el pago por la pensión de invalidez, ¿no? Ya sea temporal o permanente, ¿no? Y ese, digamos... si ganabas 2.000 soles y te paga el 70%, pues recibirás 1.400 soles todos los meses, ¿no? Incluso los pagos igual pasan las rentas vitalicias, permiten descontar, digamos, el componente de pago de salud para mantener las prestaciones en el sistema público de salud también, ¿no? Pero bajo ese mismo ejemplo, probablemente yo ya no pueda trabajar en el centro de trabajo porque justamente tenía que hacer alguna labor que implicaba que debía tener las dos piernas. En ese caso, la empresa ya no va a seguir aportando. Si es permanente y te desvinculas de la empresa, pues la pensión se paga por invalidez mientras vivas, ¿no? O sea, definitivamente. Es decir, yo recibo mensualmente un sueldo o un porcentaje del sueldo que he tenido hasta hace poco, hasta antes del accidente. Exacto. Y en el caso de fallecimiento, que es la otra vertiente, digamos, ahí lo que se busca es beneficiar a los que quedan, a los supérstites, ¿no? La esposa, los hijos. Entonces ahí también hay unos porcentajes, ¿no? Si la esposa, por ejemplo, hay esposa e hijos, la esposa recibe 35% de la remuneración promedio, cada hijo 14%. Si hay padres mayores de 60 años que son dependientes económicamente, también. Ahora el regulador ha introducido una posibilidad adicional de que los hijos no solamente reciban el beneficio hasta los 18 años, sino hasta una edad un poco mayor en la medida que estén estudiando. Entonces todo eso configura un paquete de beneficios que lleva a calcular, bueno, cuánto dinero se necesita para poder, con las expectativas de vida y los retornos financieros esperados, para poder acumular un capital que le permita a la persona recibir esa pensión. Y la diferencia entre ese capital requerido y lo que has acumulado en la AFP es el monto que pone la compañía de seguros, ¿no? La diferencia, ese es el monto del siniestro, digamos, ¿no? Para ponerlo en práctica nuevamente, yo ya no puedo aportar porque ya salí de la empresa, me pagan X porcentaje de mi sueldo de aquí hasta que me muera probablemente. Sí, correcto. El fondo de jubilación ahí desaparece, se mantiene igual a los 65, mi fondo de jubilación va a darme un ingreso adicional fuera de lo que me está pagando el seguro. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que son dos etapas, ¿no? La primera se da el siniestro y lo que se busca es determinar lo que se llama el aporte adicional, o sea, el dinero que la compañía de seguros tiene que indemnizar en la cuenta individual del agraviado o de los beneficiarios, de tal manera de completar la cifra que él requiere para obtener la prestación que la ley define. Luego de eso, la persona tiene dos opciones, o puede quedarse en la misma AFP con ese dinero en la modalidad que se llama retiro programado, donde el AFP ya se lo administra sin costo, ¿no? O puede optar por una modalidad de renta vitalicia, en donde simplemente pasa el dinero a la compañía de seguros completo y la compañía de seguros es la que le administra el pago por el resto del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que a partir del siniestro, imagínate que yo tengo 35 o 38 años, a partir del siniestro yo ya no tengo que esperar los 65, yo a partir del siniestro puedo hacer una decisión de renta vitalicia o retiro programado, no tengo que esperar los 65 a jubilarme, a eso se refiere. Por supuesto, porque ha habido una eventualidad, ¿no? Que no es la jubilación normal, digamos, por edad, ¿no?
Ok, entonces ya el esquema de jubilación se activa ya no a los 65, sino se activa a los 35, 38. Viene a ser un símil, sí, un símil del esquema de jubilación porque hay un pago mensual, digamos, a la persona, ¿no? A lo que me refiero es que a los 65 años ya no va a haber un extra, claro, o sea, ya todo el fondo ya se define inicialmente. Okay. Por eso es que hay este pago de la compañía de seguros, porque no ha habido tiempo para acumular todo el dinero que hubieses podido acumular si te hubieses jubilado a los 65, ¿no? De acuerdo. Ahora, esto es un negocio, obviamente, y por eso los privados participan en un negocio, y los negocios obviamente tienen que generar rentabilidad, o si no nadie participaría, es lógico. Por supuesto. Y el negocio tiene un costo y tiene, digamos, un ingreso. El ingreso básicamente es el flujo mensual que las empresas aseguradoras reciben porque todos los meses a los aportantes de FP les descuenten de su planilla parte del dinero que se va al seguro. Ese es el ingreso. El costo para este negocio de seguros es básicamente la indemnización. O sea, yo tengo que poner como empresa aseguradora X cantidad de dinero en tu bolsa, dado que te has accidentado, para que puedas recibir un sueldo X de aquí hasta el momento en que decidas o retiro programado o renta vitalicia. Ese es el negocio. Es correcto. Y en la medida en que haya más siniestros, obviamente el costo aumenta. O sea, mientras más gente en un año se accidente, obviamente el costo es más alto. Por lo tanto, hay que predecir más o menos qué siniestro va a haber o qué riesgos van a haber en el futuro para poder tener una idea de cuál va a ser el costo proyectado. Claro, en el mundo de los seguros pues hablamos de frecuencia por la cantidad de siniestros y hablamos de severidad por la cuantía de cada siniestro. Entonces, ahí es donde entra un poco la reflexión que yo quería aprovechar de hacer, ¿no? Normalmente se habla solamente del lado del precio, pero también hay que conversar de cuáles son los determinantes del costo, efectivamente, para ver qué tipo de negocio es. Porque en la medida que el negocio no sea viable en el largo plazo, dado que este es un negocio que se autosostiene, porque no tiene ningún subsidio de privados ni públicos, digamos, fuera del ámbito empresa aseguradora afiliado, es un negocio que tiene que ser sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? En el Perú tenemos algunos drivers o algunos factores explicativos que nos llevan a un crecimiento lento pero inercial del costo, como son, por ejemplo, el incremento de los sueldos. Como la base de liquidación del costo del siniestro, de la prestación que vas a recibir, es el sueldo promedio de los últimos 4 años, en la medida en que los sueldos van mejorando, porque los jóvenes van ascendiendo en su empleo y van progresando y el Perú va avanzando, gracias a Dios, eso genera pues que el sueldo promedio sea más alto. Y que a la hora de indemnizar, la indemnización sea sobre un sueldo más alto que lo que hubiera sido hace 2 años. Por ejemplo, una persona joven que queda inválida a una edad temprana, que puede tener un buen sueldo, pero todavía no ha acumulado mucho fondo, pues la compañía de seguros tendrá que poner una diferencia mayor. Así es. Entonces, ese es un primer elemento que configura una tendencia lenta pero sostenida en la medida que la economía crezca hacia un mayor costo. Otro es también la tendencia en la mortalidad. Digamos, en el Perú hemos sido testigos de 2 tendencias, ¿no? Una demográfica, de migración hacia las ciudades, y una de mejora en la educación y la calidad de vida, conciencia sobre la salud. Vivimos ahora en ciudades donde las condiciones sanitarias son mejores, entonces las tasas de mortalidad bajan, ¿no es cierto? Y la gente vive más porque nos cuidamos, hacemos ejercicio, la gente no come grasa, lo que fuera. Entonces todo eso también configura un escenario en donde los supuestos de mortalidad de un afiliado de hace 15 años van siendo distintos a los de hoy día y probablemente los del futuro. Hay avances médicos. Ese es otro riesgo que también asume el asegurador, ¿no es cierto? Porque una vez que yo me comprometo con una prestación, yo no puedo decir, uy, ahora inventaron una cura contra el cáncer, te voy a cobrar más. No, ya estoy comprometido con el flujo mientras la persona viva, ¿no? Ese es otro elemento a considerar también. Entonces, yo veo que hay mucho énfasis en la parte de las tarifas, pero digamos, nos atendemos a los grandes promedios del sistema de pensiones. Vemos que hoy día de los cotizantes, digamos, de la AFP, que son alrededor de 2.300.000 más o menos, la remuneración promedio mensual hoy día es del orden de los 2.300 soles, más o menos en números redondos. Y hoy día, digamos, la tasa promedio entre todas las aseguradoras que participan, que hoy día hay 5 contratos y 4 aseguradoras participando en el mercado, la tasa promedio es 1.31. Entonces, si aplicamos una matemática muy simple, en el fondo el peruano promedio está pagando 29, 30 soles al mes por contar con un seguro que en el fondo le va a garantizar a sus beneficiarios, digamos, si es que muere, o a él mismo y su familia, si es que queda inválido, pensión por 40, 50, 60 años. Entonces, cuando hablamos de que los costos van a bajar, los costos van a subir, y pensamos en variaciones de 5 o 10%, lo que estamos hablando es de 2 soles al mes. O sea, en el fondo, yo creo que si bien es muy importante el tema de la competencia, de lo que estamos hablando entre caro y barato es 2 botellas de Coca-Cola de 2 litros, digamos, contra un beneficio que lo vas a tener en 50 años. Entonces, cuando entras a ver estas variables a largo plazo,
tienes que empezar a ver ya la solvencia de la compañía aseguradora, tienes que ver la consistencia de su proceso de inversiones, el cual va a respaldar con esos activos el pago de estos recursos. Se entran en juego otros elementos, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que la ciudadanía sea vigilante de los costos y exija que haya competencia, porque es lo que nosotros le debemos como agentes privados, pero también es bueno que se ponga en perspectiva todo este conjunto de factores, digamos, y no solamente nos quedemos en el precio, ¿no? Porque es como la ropa, ¿no? Te puedo vender un terno barato, pero malo, ¿no? Y uno bueno que te dure más. Entonces hay que ver que hay un balance entre ambos aspectos, ¿no? No, definitivamente es correcto. Es decir, lo importante acá es precio y calidad. Exacto. Entonces, nosotros confiamos en la SBS, así es, porque nadie se va a meter a ver, digamos, la estructura de costos, ni siquiera tengo la información para hacerlo. Confiamos en que la SBS resguarde la calidad de los postores dentro de la licitación. Así es. Lo que yo no sé si la licitación va a ser cada cierto tiempo, porque eso reflejaría, digamos, que hay nueva información en el mercado y por lo tanto probablemente los precios varíen, porque en esos 2 años cambió la mortandad en el Perú, sería lo óptimo sería eso, pero el proceso en sí definitivamente digamos que gane el mejor, ¿no? Bienvenida a la competencia. Es como en cualquier mercado. Sí. Pero definitivamente lo que usted dice es completamente cierto. Los costos detrás de esto son bastante importantes. Sí, yo te puedo adelantar algunos temas en aras de una mayor transparencia. Este es un negocio muy intensivo en capital. Está bien que así sea porque evidentemente es una de las barreras de entrada para que no cualquiera pueda ofrecerlo. Es un negocio de márgenes relativamente estrechos. Si nosotros hacemos una revisión de lo que decías al comienzo, ¿no? La suma de todas las primas que se han cobrado en los últimos 10 años y todos los siniestros que se han pagado antes de ponerle costos operativos, probablemente el margen bruto promedio de la industria no ha llegado a 3% de los ingresos. Y es un negocio que además tiene volatilidad, porque a veces tiene algunos eventos que pueden tener severidad o estar concentrados, terremotos, accidentes mineros, caídas de aviones, lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un negocio que no dentro del espectro de oportunidades de negocio de los seguros, no es el negocio más feliz, ni el más rentable. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado tampoco de no llevarlo a un nivel de estrés en el cual la rentabilidad sea tan mala que, digamos, los operadores locales y entrantes digan me salgo de este negocio, porque entonces ahí complicamos pero lo un bien bonito, mayor, ¿no? Digamos, lo bonito del mercado es que, digamos, nadie sabe la estructura de costos y nadie sabe cómo se proyectan, digamos, cuál es la fórmula que están utilizando para definir el precio de los operadores que están entrando a la licitación. Lo interesante del mecanismo de mercado es que quienes sean eficientes y realmente puedan soportar esos costos, lo van a hacer y pondrán un precio que aún así les sea rentable y les sea negocio, o si no, no entre. Sí, ¿no? Ahora, atendiendo a la pregunta que tú mencionabas antes, los contratos tienen duración, este primer contrato de 15 meses, y después se esperaría que sean anuales. Genial, entonces ese es bueno porque puede reformularse el esquema de costos. Perfecto. Lamentablemente el tiempo se nos fue, muchas gracias por aclarar nuestros temas tan importantes y venimos en la última parte de Punto Económico para hablar sobre obras por impuestos. Volvemos.